Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Gente Nuteco, este podcast empresarial que cada cierto tiempo pone delante de los micrófonos el día a día, el devenir de las empresas de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de Albacete, desde distintos prismas. Ya sabéis que gustamos de cambiar esos conceptos que ponemos sobre la mesa, que han sido ya unos cuantos a lo largo de los últimos meses y que teníamos un poquito en la recámara, teníamos un poquito pendientes el que hoy nos va a ocupar en los próximos minutos. Hablar de prevención. Y es algo que desde luego no es ajeno a cualquier empresa, no es ajeno a la empresa grande, mediana, pequeña, cualquiera de la que hablemos, y como concepto que nos implica y que nos atañe a todos los empresarios, vamos a intentar, pues eso, vislumbrar cositas que nos pueden interesar, consejos, con gente que sabe de esto y con gente que ya tenemos aquí en esta edición de Gente Nuteco y que rápidamente pasamos a presentar. Por ejemplo, pues a mi gran amigo Jesús Oliver Sánchez, técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Jesús, bienvenido, que también ha ejercido de maestro de ceremonias un poquito para aglutinar aquí a toda esta gente delante del micrófono. Muchas gracias, Javi. Aquí estamos también con Valentín Pérez García, que es presidente de la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos. Valentín, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acercarte hasta aquí. Laura López Gil, de Vitali, que es técnica también de prevención, está ahí en el día a día, técnica del Servicio de Prevención Ajeno. Laura, gracias por venir. Nada, a ti. Buenos días. Y también, bueno, pues desde una empresa que es sobradamente conocida en nuestra ciudad, en nuestra provincia, mejor dicho, Juan Manuel Córcoles, desde Extrual. Juan Manuel, bienvenido. Técnico también del Servicio de Prevención en Extrual, ¿no? Eso es. Que de PRL, pues también, pues es tu día a día, ¿no? Sí, sí. Es tu día a día. Yo lanzo la primera cuestión así al centro para que la cojamos cada uno desde donde quiera y desde cada uno de vuestros departamentos y de vuestros trabajos. Jesús, cuando le preguntan o cuando te preguntan, seguramente en más de una charla o conferencia, ¿qué es eso del PRL, de la prevención de riesgos laborales? ¿Hacia dónde nos lo llevamos? ¿Cómo lo aterrizamos? A ver, que es difícil a veces, ¿eh? Muy complicado. Hay que tener en cuenta que PRL se refiere al elemento esencial que hay en una empresa, pero por otro lado el más difícil de controlar, que es el factor humano. Entonces, en principio, la primera percepción que tiene cualquier empresario es asociar la prevención a un contexto negativo, el del accidente y el de la actuación muchas veces de la administración, a la multa, ¿no? Es lo que, lamentablemente, lo que se ve, bueno, aunque también es una cuestión de actualidad, lo que vemos en los medios de comunicación es el accidente, es la prevención asociada al daño y asociada a las consecuencias administrativas o penales. Pero lo cierto es que cuando una empresa empieza su recorrido en materia preventiva y empieza a emplear herramientas, que incluso muchas veces son herramientas recogidas en los propios reales decretos, en la propia legislación, se da cuenta que constituyen herramientas empresariales realmente. Yo siempre pongo 2 o 3 ejemplos que no sé si mis compañeros de mesa estarán de acuerdo, entiendo que sí. El 10-12% de los accidentes laborales son caídas al mismo nivel. Bueno, pues, si nos ponemos a hablar del Lean Manufacturing, las 5 S es una herramienta de gestión empresarial que cualquier gestor empresarial o cualquier auditoría te prescribe para mejorar tu orden y limpieza, que al final se convierte en productividad. Entonces, desde 2 puntos de vista, bueno, yo creo que la principal, explicando lo que es prevención, desde un punto de vista operativo, pues es una herramienta empresarial, una herramienta de beneficio empresarial, de optimización de procesos. Bien, es cierto que, bueno, la sombra del control de la administración es alargada y, como es lógico, cuando esa herramienta que se traduce en multitud de normativa, hay que controlar que esa normativa se cumpla, y en muchas ocasiones el empresario, pues bueno, la empieza a conocer no tanto por el beneficio que le ofrece el cumplir la norma como por el perjuicio que le ofrece dejar de cumplirla. Claro. Ahí ha dejado Jesús ya casi uno de los temas que yo quería tratar, y es que, y pregunta para el resto, ha dicho Jesús nada más empezar a hablar. Cuando hablamos de prevención siempre tendemos en las empresas, en los servicios de prevención, a asociarlo a algo negativo, cuando yo creo que es precisamente parte del trabajo divulgador cambiar un poquito ese chip, Valentín. Yo lo que tengo claro es que quizás falta un poco de labor pedagógica en ese sentido. El de explicarle a las empresas, pues eso, que la prevención de riesgos laborales es más que nada
la salvaguarda de la seguridad de sus trabajadores, que al fin y al cabo es por lo que peleamos tanto administraciones como servicios de prevención, para que el nivel de siniestralidad sea el mínimo. Es una losa esa negatividad que se asocia al concepto. Juan Manuel, Laura. Bueno, más que una losa, yo creo que es un trabajo un poco complicado porque nos basamos en la concienciación. Es decir, si no contamos con eso, con un poquito por parte del empresario, pues el trabajador que está, digamos, bajo su mando, pues no va a encontrar nunca en qué reflejarse. Entonces, pues ahí entramos nosotros. Son a veces bastante incrédulos a ciertas enfermedades o cosas que no son patentes. Y entonces es ahí un poquito donde entra nuestra labor de concienciación. Es lo que nos cuesta. Y desde dentro, Juan Manuel. Yo siempre intento esa parte de concienciación y se insiste y es el cuidado y el valorar lo más valioso que tiene una empresa, que al final son los recursos humanos, y que si eso no falla y no falla en un nivel de asentismo, en un porcentaje de asentismo elevado, pues algo en la empresa no va a empezar a funcionar bien. Y desde ese punto de vista del cuidado del trabajador, lo mismo que cuidamos un proceso, cuidamos nuestra materia prima, cuidamos nuestras máquinas, cuidamos nuestras instalaciones, porque no cuidamos y ponemos siempre por delante el valor humano que tienen las empresas. Y nos queda mucho trabajo por delante a nivel de concienciar al empresario, de cambiar ese rol, cambiar ese concepto. Yo creo que sí, lo que pasa es que no tanto de concienciar como de conscienciar, que no sé si existe el término. Pero se entiende, ¿no? Claro, me explico. Se entiende. El problema que subyace al trabajo en prevención es que cuando algo sale bien, no se ve. Es decir, la ausencia de accidente no es noticia. Lo que es noticia es el accidente. Hablo de noticia desde el punto de vista más genérico dentro de una empresa. Es decir, que en una empresa estén mucho tiempo sin accidente, ¿no? Entonces, yo creo que el empresario, y bueno, me jacto con toda la humildad del mundo de conocer el mundo empresarial en Albacete, tiene conciencia preventiva. Tiene claro, antes un empresario quería financiación, quería recursos. Ahora un empresario lo que busca es mano de obra cualificada y tiene muy claro que la tiene que cuidar. Lo que sucede es que no es consciente en muchas ocasiones del nivel, del rigor preventivo que es necesario para evitar accidentes. Entonces, conciencia sí que hay. Yo creo que hay mucha predisposición. Lo que sucede es que no hay conciencia del rigor preventivo que se necesita. Es decir, por hacer algún paralelismo, lo que muchos empresarios ya tienen claro, que un fallo en un sistema de gestión de calidad o de medio ambiente le puede presuponer un coste de imagen tremendo y hacen unos sistemas muy cerrados en cuanto a auditorías. En prevención ese punto de conciencia todavía no ha llegado. Claro. Y desgraciadamente muchas veces llega con un accidente, bueno, pues, con consecuencias ya irreparables. Hay que tener en cuenta, y acabo ya, que cada día en Albacete hay 16 personas es decir, todo el mundo tenemos conciencia de que no queremos que se accidenten. Cada día en Albacete hay 16 personas que se van a trabajar y al día siguiente, motivadas por una baja laboral, no vuelven. Claro. Eso son muchas personas, ¿eh? En una 16 al día. 16 o sea, en una población afiliada de 138.000 personas. Ahí nos queda trabajo. Yo creo, hombre, sí. La verdad es que se ha adelantado. Bueno, yo ya llevo unos cuantos años también en esto de la prevención y se ha adelantado mucho. No tiene nada que ver la prevención que se hace hoy con la que se hacía hace 15 años, afortunadamente. El nivel de exigencia cada vez es mayor. Y eso es lo que cuesta quizás trasladar más a los empresarios. El hecho de que la prevención es algo vivo dentro de la empresa y que va moviéndose día a día y que tienes que adaptarte. O sea, son normativas legales y hay que cumplirlas. Lo mires como lo mires. Venimos también de una cultura empresarial. Está en general. Vivimos unos años de cambio en la cultura empresarial donde el empresario... nos ponemos en primera persona del plural, el empresario pensaba en costes, beneficios y en poco más, ¿no? A partir desde hace, de unos años a esta parte, por suerte, el empresario empieza a mirar mucho más allá, empieza a pensar en conceptos como bienestar laboral, empieza a hablar de sentimientos de sus trabajadores, de sus empleados, se empiezan a hablar de cosas que van mucho más allá de una cuenta de resultados, ¿no? Que me imagino que es algo que en vuestra empresa, que es una empresa grande, ¿cuántos empleados sois en Extrual? Pues en torno a unos 300 trabajadores. Una empresa ya contundente, 300 trabajadores, donde imagino que ese tipo de términos ya se ponen muy encima de la mesa. Eso es, ya vamos más allá en el sentido de que no solamente me sirve el no tener accidentes, no tener bajas, sino pues también crear un buen ambiente laboral, campañas de empresa saludable, pues eso al final lo que quieres es que el trabajador esté lo más cómodo posible, más a gusto posible,
porque eso al final pues le da un prestigio a la empresa. Todas las empresas quieren estar en una empresa, o sea, todos los trabajadores quieren pertenecer a una empresa que los valore, que los cuide, y al final pues eso se convierte en un buen ambiente laboral y al final una empresa productiva, más productiva. Al final todo revierte. Laura, te vas siendo conscientes que aún nos queda mucho camino por delante, te vas encontrando más ejemplos positivos en tu día a día, sí, como técnico. Sí. Alguna sorpresa nos llevamos todavía, ¿Sí? De que te reciben un poquito así con prisa y demás, pero sí, en general los empresarios están esperando pues tu asesoramiento y demás. Además que la normativa avanza bastante rápido y entonces pues es necesario estar actualizado y ayudarse. ¿Tú percibes ese pequeño cambio? ¿Cuántos años llevas ahí, al pie del cañón, Laura? ¿En prevención? Sí. Más de 10. Más de 10 años. En estos 10 años, que yo creo que es un buen muestreo ya, ¿has notado un poquito esa evolución? La gente, como dices tú, ha pasado de verte como un elemento incómodo, tengo muchas cosas que hacer. A contar, han pasado de eso a contar contigo. A decir, siéntate que tenemos que ver unas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Hay empresarios que también son proactivos y casi que te llaman. Oye, me he enterado que ha salido esto, nos va a afectar, o sea, que a veces ellos te reclaman. Eso es bastante positivo, sí. Antes la prevención, pues como comentábamos antes de subir, era un poquito como la María, ¿no? De decir, a ver, ¿quién me va a llevar la prevención? ¿Quién me va a quitar esto? Ahora no, ahora son conscientes de que está la prevención dentro de ese proceso productivo y lo tienen que llevar para adelante y sí. Prueba, perdona, Javi, de esa evolución, y son datos del Ministerio y que Albacete refrenda. Hace 10, 12 años el grueso de accidentes graves y mortales tenían que ver con condiciones materiales, con elementos de inversión, máquinas, caídas, atrapamientos, y poco a poco hay un porcentaje, este sí que bailará un 10, más o menos 10%, donde de todos los accidentes mortales, prácticamente el 40% son tráficos, el 40% son patologías no traumáticas, son infartos, ictus, y un 20% tienen que ver con condiciones materiales. Un poco me refiero o lo asocio a la idea de evolución, porque ahora las empresas, efectivamente, como bien decías, empiezan a cuidar los hábitos saludables, porque los accidentes más graves que tienen son infartos durante el trabajo. Entonces empiezan a cuidar aspectos que fijaros que son de salud pública y por los que todo el mundo nos preocupamos ahora, por comer bien. Bueno, pues oye, que prácticas que se dan en muchas empresas de Albacete ya, de tamaño medio alto, incluso en alguna pequeñita, ¿vale? Lo que antes, y perdonadme el acercamiento, se acababa una obra y se mataba un cordero para celebrar que no había accidentes. Pues oye, ahora se vigila y se toman tostadas con guapo. A ver, lo que quiero decir es que sí que hay muchas empresas que están empezando ya no solo a cuidar la condición material y a invertir en máquinas seguras o invertir en lugares de trabajo seguros, sino invertir en hábitos, hacer, en base a la epidemiología, ver cómo pueden mejorar que esos trabajadores tengan una alimentación más saludable, al menos durante el trabajo, incluso fomentar prácticas de, pues dentro de ejercicio activo durante el trabajo. Es decir, y esto sí que es algo que ya se ve, que hace unos años era impensable. Hace unos años nada más que estábamos pensando en ver que hubieran barandillas. Dicho lo cual, nuestro público objetivo es más el de las barandillas todavía y el de las máquinas, porque de alguna manera es donde más se entiende que el ámbito preventivo puede realizar algo. Estamos en ese proceso de cambio, ¿no? Del concepto de prevención, ¿qué hago yo para evitar una multa? Concepto de prevención para esto es un beneficio que redunda en mi empresa y, por supuesto, en mis empleados. Quizás es algo o una duda que quiero disipar desde el principio del podcast, y es que cuando estamos aquí charlando, estamos aquí hablando con Juan Manuel desde Strual y demás, quizás pueda de manera equivocada la gente empezar a pensar que estamos hablando de grandes empresas, porque muchas veces muchos de estos conceptos, de prevención, que hay un técnico interno dentro de la propia empresa y demás, y la gente pues empieza a pensar en grandes empresas. Pero este podcast nos consta también que es seguido y que es visto y escuchado por pequeños, muy pequeños empresarios, micropymes, a las cuales también esto, si no ha calado, tiene que estar calando, ¿no, Jesús? Sí, lo cierto es que, a ver, yo creo que hay un hándicap natural, vamos a decir así, tanto en empresas grandes como en pequeñas, ¿no? Las empresas grandes muchas veces tienen una organización, un sistema de gestión ya implantado que en muchas ocasiones tiene que implementar el sistema de gestión de prevención.
Y yo creo que tú lo mencionabas antes, una empresa pequeña pues está más acostumbrada, y siempre pongo el mismo ejemplo, pues una panadería pequeña de un pueblo, su sistema de gestión es abrir el cajón por la mañana, a ver qué tiene cambio, cerrar el cajón, vender todo lo que puede y por la noche dice, oye, pues tengo el cambio más esto he ganado. No sé si lo sé. Claro, hay que entender que a esa empresa se le pide que implante un sistema de gestión para, de alguna manera, guiar el comportamiento de sus trabajadores, con todos los trabajadores y trabajadoras, con todo lo anárquico que puede ser. Mi comportamiento es anárquico cada día, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo creo que lo único que cambia es la manera de acometer el sistema de gestión o la prevención en uno o en otro. Es decir, lo que en una empresa grande, cuando se habla de gestión, ya lo tienen interiorizado y el único hándicap al que yo mencionaba antes es integrarlo. En una empresa pequeña muchas veces, fíjate los beneficios que tiene la actuación de un servicio de prevención ajeno, de una técnica, un técnico en prevención, que no solo predica prevención, sino que predica prevención y gestión. Claro. Y entonces, empresas pequeñas que son receptivas no solo se benefician de cumplir preventivamente, sino que adoptan una serie de tips, de elementos de gestión que la norma preventiva implica y lo llevan a su gestión. O sea, cuando se le dice, oye, tienes que acotar almacenamientos porque polvo de harina puede llegar a provocarte una enfermedad profesional y puede llegar a ser explosivo, pues oye, el mejorar ese recurso material que tiene ya le vale. Incluso el aprovechar la infraestructura preventiva, vamos a decir, que implica que haya que darle formación a los trabajadores, pues sirve para implementar un poquito de gestión. Pero yo creo que el empresario pequeño, y ya finalizó el argumento, tiene incluso una ventaja con respecto al empresario grande, y es que tiene más cercanía con sus trabajadores. Incluso su seguridad también depende de cómo trabaje. Claro. En muchas ocasiones, el hecho de que un accidente laboral lo sufra un trabajador o el propio autónomo o el propio empresario es una cuestión de azar. Claro. Con lo cual sabe que todo lo que hace no solo redunda en mejorar la seguridad de sus trabajadores, en mejorar su gestión, sino también en darle continuidad a su proyecto vital, vamos a decirlo así. Claro, y con los más pequeños ahí entra en juego como agentes determinantes los servicios de prevención ajenos. Valentín, Laura. Es lo suyo. Además, lo que tenemos aquí en la provincia de Albacete son pymes y micropymes. O sea, desgraciadamente, la empresa de la cual pertenece Juan Manuel, es una excepción. O sea, aquí hay muy poquitas empresas grandes en la provincia de Albacete. Nos dirigimos principalmente a esas pequeña y mediana empresa, que es el grueso del tejido empresarial en la provincia. Y sí que es cierto que antes sí que estoy de acuerdo con lo que dice Jesús. El nivel de concienciación es cada vez mayor. Un empresario sabe que en el momento que da de alta a un trabajador tiene que llamar a su servicio de prevención, y afortunadamente cada vez más empresarios y pequeños empresarios lo primero que hacen cuando dan de alta a un trabajador es llamar al servicio de prevención para que le dé la formación, para que le entregue las EPIs, para lo que es la gestión del día a día de un trabajador nuevo. Creo que ahí sí que hacemos nosotros una labor importante, los servicios de prevención. Yo hablo en nombre de todos ellos y ahí sí que pongo una pica en Flandes, por decirlo de alguna manera. Nuestra labor cada vez se dirige más a que esa pequeña empresa no tenga problemas, ya no legales, sino no tenga problemas a la hora de que un trabajador tenga o no tenga cualquier tipo de contingencia dentro de la empresa. Ahí, Laura, estáis con esa frase casi puesta en una camiseta, ¿no? Vengo a ayudarte, ¿no? Sí. Por muy pequeño que sea ese empresario, ¿no? Sí. Ahí es vuestro papel y vuestra lucha. Sí, la prevención, afecta a todos. Las empresas pequeñas está claro que igual, le afecta exactamente igual. La prevención es muy importante en una empresa grande, pero también cuando hay una baja es más fácil de suplir, ¿no? Pues otra persona, otro compañero del equipo. Pero en una empresa pequeñita, si se produce una baja, pues está claro que el empresario lo acusa más. Entonces, ya también las pequeñas empresas están concienciadas de lo importante que es el valor humano. O sea, es lo único que tenemos en el fondo. Claro. Cambiando un poquito de pregunta y de cuestión, empiezo por Juan Manuel, por ejemplo. Hablamos de prevención y la propia palabra lo dice todo. A veces tendemos a ese concepto de todo va bien, ¿para qué vamos a hacer cosas? ¿No? Si no pasa nada, pues si no pasa nada, adelante, ¿no? Sigamos con nuestro día a día empresarial. Pero siempre hay que estar mirando un poquito más allá, ¿no? Eso es. Es cuestión de adelantarse muchas veces, ¿no? Muchas veces ese punto de no está pasando nada, llevamos unos niveles de siniestralidad que han ido los últimos años bien,
pero nunca, pues eso, el accidente, nunca nos podemos relajar en cuanto a tomar medidas, seguir implantando medidas, tener la documentación todavía más completa, más específica, más adecuada, que al final siempre a todo se le puede dar una vuelta. En todo es mejorable y las evaluaciones, pues en cualquier punto se puede mejorar una revisión de una evaluación, por ejemplo. Controles periódicos, visitas, seguir formando aspectos, ya no solamente con el cumplimiento legal que tengo, pues una formación del artículo 19, una formación del convenio, sino formaciones específicas que son al final también las que complementan y son las más, como yo considero como muy válidas, muy necesarias, ¿vale? Esas cosas concretas de procedimientos, normas de seguridad internas, cosas como más de la empresa, más propias. Sí. ¿Vale? Y en ese sentido, pues es mejora continua. Nunca podemos decir tenemos todo hecho en prevención. Claro. Nunca. Ahí, bueno, la propia palabra lo dice, prevención, pero es que vamos a decir, la antítesis accidente también dice mucho. En muchas ocasiones sucede que cuando todo esto, y fíjate, me gusta verlo desde esta perspectiva, cuando todo lo que hemos hecho no ha resultado y llega el accidente, pues me gusta decirlo porque no hay que hablar de accidente asociado a prevención. Es decir, prevención en el 90% de los casos me atrevo a decir que tiene éxito, no hay accidentes, si no estaríamos hablando de cifras enormes, ¿no? Pero claro, el accidente es algo no esperado. Es algo que nadie se espera, repentino, no me voy a meter en consideraciones legales ni siquiera técnicas. Entonces, eso es lo que hace que nosotros tengamos que anticipar siempre. El trabajo del técnico o la técnica en prevención es anticipar y, sobre todo, pongo mucho en valor lo que comentaba Juanma a nivel de que en muchas ocasiones anticipar cómo puede fallar, entenderme, algún ejemplo tan cotidiano como nuestro coche, pues oye, por eso hacemos los cambios de aceite, por eso miramos las pastillas de freno, pero anticipar cómo una trabajadora o un trabajador, pues un lunes puede venir de casa, bueno, pues con lo que traiga a nivel de preocupación, a lo que hay que unir, bueno, pues el cansancio que se va acumulando durante la jornada, las propias preocupaciones del trabajo, un entorno que normalmente, depende de la actividad, suele ser agresivo. Es complicado. Entonces, pongo en valor, digo, los controles periódicos porque hay que dejar de ver un poco la prevención como un elemento de una foto instantánea donde se ven defectos en la instalación y hay que asociarlo más a una complicidad con las personas interesadas, que son principalmente los trabajadores de no accidentarse, trabajadores y trabajadoras, los delegados de prevención, ¿vale? Que es una figura legal que ayuda bastante, ayuda una barbaridad, en tanto en cuanto son los que de alguna manera también actúan de notarios de que la empresa está actuando como debe, y el empresario, desde luego, porque, como bien decía creo que antes Laura, ahora mismo en una empresa chiquitita, una baja laboral, más allá de que tenga más o menos importancia y que, fijaros, al trabajador le supone esa semana no poder recoger a sus niños o no poder llevar su actividad normal, a la empresa le supone pues fallar con un cliente en cuanto a un pedido, con lo cual esos controles periódicos, ese anticipar, aunque no pase nada, yo creo que es esencial. Que, bueno, yo agradezco enormemente que hoy le estemos dedicando este rato a la prevención, porque lo que falta es que esto llegue a la persona que está trabajando, no solo al empresario. O sea, y sobre todo, perdona, comente. Y sobre todo cuando los técnicos de prevención, que además investigamos los accidentes y evidentemente, pues debido a varias causas, ha habido ahí un fallo que ha producido un accidente, pues al final cuando investigas, el técnico siempre le pasa por la cabeza, por lo menos a mí me pasa siempre, el tema de por qué no lo he visto antes, ese pequeño detalle que podía haber evitado este accidente. Claro. Pues de eso se trata, de que las cosas van bien, pero yo puedo seguir mejorando ciertos aspectos.